Se ve. Es agarrar mal humor. Bueno, fíjense que puse acá primera parte, ¿sí? Bueno, muy bien. Como siempre, me interrumpen cuando algo no entiendan. Bueno, ¿dónde está ubicado? ¿Dónde se ubica todas estas arterias que vamos a ver ahora, todo tan importante? En este espacio que ya conocíamos, ¿recuerdan toda esta extensa red vascular? Va a ubicarse en... Chicos, micrófonos, por favor. Juan Pablo Gómez y Sousa Priscila. Juan Pablo Gómez, por favor, micrófono. Estén atentos con eso, chicos. Entonces, se ubica en el espacio subaracnoideo, ¿recuerdan? Era en este espacio que estaba entre el aracnoides y, ¿cómo se llamaba esta meninge? La que estaba pegadita a la estructura que envuelve. Pía madre. La pía madre, perfecto. Entonces, en este espacio subaracnoideo, donde ya sabíamos que estaba el líquido cefalorraquídeo, bueno, ahí también, como podemos ver en esta pequeña imagen, vamos a tener esta gran red vascular. Esa va a ser la ubicación. ¿Por qué se insiste tanto siempre en la vascularización? Porque, bueno, justamente nuestros cerebros requieren un aporte constante de sangre, porque necesita oxígeno. Nuestros cerebros son absolutamente dependientes de recibir oxígeno. En un bebé, fíjense, el 50% del oxígeno lo consume el cerebro. En nosotros es el 20%, que es un montón, porque uno relaciona oxígeno con la parte pulmonar siempre, pero nuestro cerebro necesita absolutamente, constantemente recibir oxígeno, por eso después tiene que haber la patología, Si una parte de nuestro cerebro deja de recibir aportes sanguíneos sin oxígeno, tenemos muerte de neuronas. Muy bien. Bueno, todo esto va a comenzar con estas 4 grandes arterias que ya los nombres nos suenan, algunas las conocemos, ¿sí? A partir de las 2 carótidas internas y las 2 arterias vertebrales que se van a ir ramificando, vamos a tener toda la vascularización del sistema nervioso. Ambas arterias nacen en el cuello. Recuerden que estamos hablando solo exclusivamente de carótida interna, Recuerden que hay carótida común, carótida externa y carótida interna. Bueno, lo que corresponde al sistema nervioso es la carótida interna. Tanto una como otra, ahí podemos ver, esa es carótida interna, esa es la arteria vertebral, son arterias que nacen en el cuello y van a tener un trayecto ascendente porque obviamente van a tener que ingresar, como podemos ver ahí, las 2 tienen que ingresar al cráneo. Nosotros estábamos acostumbrados al locomotor, que todas las arterias tenían un trayecto descendente. Empezábamos axilar, humeral, radial, cubital, lo mismo pasaba en el miembro inferior. Bueno, estas arterias son de las pocas arterias que tienen trayectos ascendentes. Entonces, tanto una como otra nacen en el cuello, van a tener un trayecto ascendente y ambas van a ingresar al cráneo. Importante, ¿dónde nacen cada una? Vuelvo un minutito para atrás. La carótida interna, que es esta, es rama de la bifurcación de esta arteria que tenemos aquí, que es la llamada carótida común o carótida primitiva, es lo mismo. Y la otra, que es la arteria vertebral, nace de esta arteria que ya conocemos, que es la arteria subclavia. Ahora, repasemos brevemente de dónde nace la arteria subclavia y de dónde nace la carótida común. Para eso, tenemos que irnos a la arteria más importante del cuerpo humano, que es la arteria aorta. La aorta no es rama de ninguna arteria, la aorta nace directamente en el corazón, nace del ventrículo izquierdo. Y tiene 3 grandes segmentos, como podemos ver en esta imagen. El primero es la aorta ascendente. Cuando da esta vueltita, es lo que llamamos el callado o arco aórtico, y luego la aorta descendente, que va a ser la más larga porque pasa por el tórax y llega al abdomen. Bueno, ahora lo que nos interesa es recordar esto, las ramas que nos da cuando da esta vueltita, que es lo que llamamos callado o arco. Me va a dar estas 3 ramas que vemos aquí. Del lado derecho me da este tronco, que llamamos tronco brachiocefálico. Y este tronco brachiocefálico es el que me va a dar, como ven acá en la imagen, la subclavia derecha y la carótida común derecha.
En tanto, del lado izquierdo me da estas dos ramas directamente, sin ningún tronco, que es la carótida común izquierda y la subclavia izquierda. Entonces siempre tenemos que hacer esa aclaración. Por ejemplo, la arteria vertebral, ¿de quién es rama? De la subclavia. Entonces la pregunta que sigue es, ¿y de quién es rama la subclavia? Uno responde del callado aórtico, pero la que nace directamente del callado aórtico es la subclavia izquierda. La subclavia derecha, siempre tengo que hacer la aclaración, nace del tronco brachiocefálico. Y lo mismo pasa con las carótidas comunes. Así que esta imagen, que es muy clarita, ténganla presente. Esto se vuelve a repetir en esplagno, cuando tengamos corazón, aorta, tranquilamente es una pregunta de final. En final, háblame de aorta, hay que saberla de punta a punta. Pero ya es importante conocer cuáles son estas tres famosas ramas del callado aórtico y esta diferencia, que del lado derecho, tanto carótida común como subclavia, nace del tronco brachiocefálico, y del lado izquierdo nacen directamente del callado. ¿Sí? Bueno, acá tenemos una imagen cadavérica, ahí podemos ver, esta es la carótida común, la que nos interesa para hoy, que es la carótida interna, y esta es la carótida externa. La carótida externa se ve bien en esplagno, tiene que ver con la vascularización de órganos del cuello. Y esta que estamos viendo ahí en una partecita, ahí tenemos la arteria vertebral. Bueno, vamos a comenzar con carótida interna. Carótida interna, ahí la vemos señalada con la flecha negra. La carótida interna, entonces, como sabemos, rama de la bifurcación de esta arteria, que es la carótida común. Esto es un hemicuello, ¿de qué lado? Es una vista derecha. Entonces, Maria! Bruna Silva. Pai, mas tem que superar isso, pai. Não existe isso, não. Você acostuma com a sua mulher, com suas filhas. Funcionário você não acostuma, não. Funcionário você não tem nada a ver com ele, não. No entiendo nada. Entra um, sai outro, filho. ¿Qué Bruna, dice? su micrófono. Se enojó. Bueno. Profe, creo que sea mejor que tú silencies. Que lo silencio yo. A ver, espera, desactivar audio. Ahí está. ¿Puedes Se desactivar? enojó Bruna. Listo. Muy bien, ya la desactivé. Muchas gracias. Qué barbaridad. Encima estaba enojada, no sé qué le pasaba. Bueno, muy bien. Entonces, les decía, la carótida interna, acá vemos claramente, rama de la bifurcación de carótida común. Como esta es una vista derecha, ahí ven que nace del tronco brachiocefálico. Pregunta de examen, ¿dónde ocurre esta bifurcación carotidia? Obviamente que sabemos que es en el cuello, sabemos que es en el cuello, pero ¿exactamente dónde? Bueno, si vamos hacia atrás, tenemos que tomar en cuenta la altura vertebral, y estamos a la altura de la cuarta vértebra cervical. Fíjense, acá tenemos el atlas, entonces contamos 1, 2, 3, 4, ¿ven? Y coincide. Estamos a la altura de la cuarta vértebra cervical. Ahí tenemos la bifurcación carotidia. Si me voy hacia adelante, ¿qué estructura veo? Esta. Esto es un cartílago. Este es el cartílago, es uno de los cartílagos de la laringe, es el cartílago tiroides. Bueno, está a la altura del borde superior del cartílago tiroides. Es un cartílago de la laringe. ¿Sí? Ahí tenemos entonces la bifurcación carotidia. Hacia atrás, altura de C4, cuarta vértebra cervical. Hacia adelante, a la altura del borde superior del cartílago tiroides. ¿Sí? Muy bien. Algo importante. Ahí volvemos a ver esta imagen, ahí volvemos a ver la bifurcación. Bueno, justamente a nivel de la bifurcación hay una zona, ven, que es más gordita, más dilatada, ahí se puede ver en esta disección, que es el famoso seno carotidio. Seno carotidio. A ver si alguien me pone contenta y me dice qué par craneano le daba la inervación al seno carotidio. Nervo vago. El glosofaringio. Muy bien, 10. El par número 9. Este le daba la inervación al seno carotidio. Importante, tienen que recordarlo sobre todo el año próximo en fisiología,
En el interior del seno carotidio tenemos varoreceptores que tienen que ver con la regulación de la presión arterial. Inclusive hay una maniobra que les van a enseñar en semiología, que se hace un masajito en el cuello cuando alguien tiene la presión muy alta, que hay que hacerlo muy lentamente porque puede bajar la presión muy de golpe. Pero para que sepan, van a leer seno carotidio, bueno, es esta zona dilatada que está justo a nivel de la bifurcación, y lo importante es recordar que en su interior tiene varo es sinónimo de presión, ¿sí? Varo con B larga. Varoreceptores, que tiene que ver entonces con la regulación de la presión arterial. Bueno, vamos a tener 4 segmentos, o sea, según el trayecto que tiene la carótida interna, vamos a tener 4 segmentos, ¿sí? Les voy a poner ahí los cartelitos, ahí está. Primer segmento, porción o segmento, como les guste más. El primer segmento es el segmento cervical, que es este, obviamente se refiere a su trayecto ascendente por el cuello. La particularidad que tiene es que no nos va a dar ninguna rama. Carótida interna no da ninguna rama en cuello. Las ramas las va a dar una vez que ya ingresa al cráneo. Ese es el primer segmento o porción, la porción cervical. La segunda porción se refiere a su ingreso en el cráneo. Esta. Esa es la segunda porción. ¿Por dónde ingresa? ¿Por dónde me dirían? ¿Por dónde ingresa? Perfecto, muy bien dicho. Ingresa por el conducto carotidio. El conducto carotidio está ubicado en la porción petrosa del hueso temporal. Por eso se la conoce como porción petrosa o intrapetrosa. Esa es la segunda porción, cuando hace su ingreso en el cráneo por el conducto carotidio. Conducto carotidio, ese agujerito estaba en el hueso temporal, puntualmente en la porción petrosa. De ahí el nombre. La tercera porción se dirige un poquito, fíjense, hacia adelante, y recuerdan, es contenido de esos senos que encontrábamos a cada lado de la silla turca, que pasaban varios pares craneales por ahí, que era el seno cavernoso. Entonces, la tercera porción la llamamos porción cavernosa o intracavernosa. Y luego, ya la cuarta y última porción va a ser la porción cerebral, ahí va a dar sus ramas terminales, que vamos a ver que son 2 arterias cerebrales, y va a estar en relación, recuerdan, con las apófisis que delimitaban la silla turca, que se llamaban apófisis clinoides, puntualmente las clinoides anteriores. Entonces, como pasan un poquito, en realidad pasa por dentro, no por arriba, pasa en realidad por dentro de la apófisis clinoides anterior, pero bueno, la pueden encontrar como porción cerebral o supraclinoidea, aunque en realidad no sé si es tan correcto lo de supra, porque cuando uno ve la imagen pasa por dentro de la apófisis clinoides y no por arriba. A mí me gusta más el nombre de porción cerebral, pero son los nombres con que la pueden encontrar en los textos, ¿sí? Esas son entonces las 4 porciones que tiene la carótida interna. Volvemos a verlas en esta imagen. Como dijimos, la porción cervical, recuerden que es la más larga de todas y no nos da ninguna rama. La porción petrosa, ahí la vemos, ¿sí? Ingresando por el conducto carotidio. La porción cavernosa, porque está por dentro del seno cavernoso. Y por último, la porción cerebral en relación con las apófisis clinoides anteriores. Esas son las 4 porciones. Porción cervical, entonces, aquí podemos verla. Ya sabemos, la primera porción, dijimos que no da ninguna rama, pero un detalle para destacar es que va a formar parte del paquete vasculonervioso del cuello. A esta altura ya sabemos que cuando hablamos de paquete en anatomía es arteria, vena, nervio. Bueno, ¿quién va a acompañar a la carótida interna en su paso por el cuello? Bueno, esta vena que tenemos acá, ¿qué vena les parece que puede ser? Es una de las venas más famosas que tenemos en el cuello. Yugular. Yugular, apellido Interna. me falta. Yugular interna. Perfecto, yugular interna. ¿Y qué par craneano les parece que va a ser este? Vago. El vago, exactamente. Vago. Entonces, un detalle para recordar es que la arteria carótida interna va a formar parte, o sea, no va a dar ninguna rama colateral, pero forma parte del famoso paquete vasculonervioso del cuello, junto con, ¿sí?, la vena yugular interna y el nervio vago. ¿Sí?
Porción petrosa, entonces, como ya mencionamos, ahí recordamos, ahí está el conducto carotidio, ahí lo vemos bien, y como dijimos, lo de porción petrosa, porque justamente este conducto está ubicado en la porción petrosa del hueso temporal. Ahí vemos, ¿ven? Ahí lo vemos. Y acá donde estamos, fíjense, acá estamos en la silla turca, y acá al lado de la silla turca teníamos el seno cavernoso. Ahí tenemos la glándula hipófisis, y recuerden que la carótida interna va a estar en íntima relación con qué par craneano. ¿Ven? El que estaba más cerquita, esto decíamos que era el sector interno. ¿Ven? Ahí está, carótida interna, era con el sexto par craneano. ¿Cómo se llamaba el sexto par? Muy bien, abducen o motor ocular externo, perfecto. Ese es el que está más cerquita de ellos, ¿ven? Forma, recuerdan que esto lo vimos ya muchas veces, el sector medial. Igualmente, estos están muy cerquita. Si alguien le preguntara cuáles son todos los pares craneanos que están en relación con carótida interna, puedo obviamente nombrar todos. El tercero, el cuarto, y del oftálmico, perdón, y del trigémino, la rama oftálmica y la rama maxilar. Pero el que está más pegadito a ella es el sexto par. De ahí lo de porción cavernosa. Acá tenemos en esta disección, ven, ahí está la carótida interna, ahí tienen, ven, esa es la carótida interna, y fíjense que el nervio que está más cerquita de ella, justamente como dijimos, es el sexto par. Pero estos tampoco están tan lejos, por eso si tuvieran alguna pregunta donde les nombra varios nervios, sepan que también los pueden incluir como que están cerca de carótida. Si tienen que elegir uno solo, siempre va a ser el sexto, pero también, como dijimos, el tercero, el cuarto y esas dos ramas del trigémino están cerquita también, pero el que está en íntimo contacto con ella es este, el que está más cerquita es el sexto par. Bueno, llegamos a la porción cerebral, y como les dije, ven, ahí estamos, en la silla turca, y ahí están, ven, ahí las volvemos a ver. Sí, escucho. ¿Puedo pedir para voltar a pantalla anterior para que pueda tirar una foto? Sí, sí. Gracias. Nada. Muy bien. Entonces, ahí ven, ahí tenemos la silla turca, miren qué bien se ve, y ahí está lo que les decía recién, ven las apófisis clinoides anteriores. Ahora vamos a ver que la carótida interna, en realidad, le dicen supraclinoideo, pero ahora van a ver la imagen que va a ir por dentro de la apófisis clinoides. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver un poquito entonces. Ahí nos volvemos a ubicar, ¿ven? Acá estamos, silla turca. Acá están las apófisis clinoides anteriores. Ahí tenemos carótida interna. ¿Esto qué es? Quiasma óptico. Muy bien, perfecto. Estos son los nervios ópticos que están abandonando la órbita por el agujero conducto óptico, ¿sí? Acá se cruzan y forman lo que llamamos el quiasma óptico. Muy bien. Ahí tenemos entonces, ahí está carótida interna. ¿Qué ramas me va a dar? Como dijimos, todas las ramas las da una vez que ingresa al cráneo. Las ramas más, da otras ramitas, pero digamos, las ramas más importantes que va a dar, como rama colateral importante, me va a dar esta, que justamente va a acompañar al nervio óptico, que es la arteria oftálmica. ¿Ven? Esta arteria es la arteria oftálmica, es la rama colateral más importante que nos va a dar. Esa es la arteria oftálmica. Después me va a dar esta ramita que vemos acá. Ahora van a aparecer todos los nombres, no se preocupen. Esta ramita que viene aquí hacia atrás se llama comunicante posterior. Y esta ramita que tengo acá se llama coroidea anterior. Esas son todas ramas colaterales. Estas ramas nacen en esta última porción, en la porción cerebral. Antes, como otras ramas así importantes, obviamente, si yo acá voy a tener la glándula hipófisis, es coherente que quien irrigue la glándula hipófisis sea la carótida interna. Me va a dar las arterias hipofisarias. Las arterias hipofisarias van a nacer justamente de la porción cavernosa.
Y lo que más me interesa, como siempre, son las ramas terminales. Bueno, ramas terminales me da esta, que fíjense que es bien gordita, esta que ven acá, esta es la cerebral media, esta es la arteria cerebral media. Y esta más delgadita que viene hacia adelante es la cerebral anterior. Entonces, rama colateral importante, arteria oftálmica. Fíjense que ingresa al conducto óptico. Es muy importante justamente para la irrigación del globo ocular. Hay una arteria muy importante, da varias ramas la arteria oftálmica, eso lo vamos a ver en la clase de sentidos, da varias ramas la arteria oftálmica, pero la que no nos podemos olvidar es la arteria central de la retina. Esa es la rama más importante que da la arteria oftálmica. Esta es rama colateral. Después les dije, esta es la comunicante posterior. Después veremos qué comunica, por algo se llamará así. Esta es la comunicante posterior. Esta que está acá les dije, esta es la coroidea anterior. Ahí ponemos el cartelito. Estas son todas ramas colaterales. Estas todas nacen de la última porción cerebral. Como otras ramas colaterales importantes, nos faltarían las hipofisarias, que esas nacen, pero de la porción cavernosa. Y por último, lo más importante de todo, son las ramas terminales, que como les dije, tenemos cerebral anterior, las ponemos ahí con otro colorcito, para que esas sepamos que son terminales. La gordita, la grandota, es la cerebral media, y esta es cerebral anterior. Esa es cerebral anterior. ¿Sí? Según los textos, hay algunos textos que comunicante posterior y coroide anterior también la ponen como rama terminal. No se compliquen con eso, son ramas de carótida. Las importantes son las dos cerebrales. ¿Sí? ¿Sacaron fotito? ¿Estamos? Pues está muy clarito este esquema. Entonces, ahí tenemos todas las ramas colaterales. Recuerden, las hipofisarias nacen del sector cavernoso. Oftálmica, comunicante y coroidea nacen de la porción cerebral. La porción petrosa da unas ramitas, pero de nombre complicado y poco trascendentes. Carótico, timpánica, asteroideas, demasiado detalle, no me parece. Y terminales, cerebral anterior y cerebral media. La cerebral media, como va a ir por la cisura central, antiguamente llamada de Silvio, en muchos textos todavía la llaman la arteria silviana. No lo vamos a usar, pero por las dudas si lo leen, la cerebral media se la conoce también como arteria silviana. ¿Estamos? Ahí tenemos, ¿ven? ¿Ven lo que les decía? Acá está la apófisis clinoides anterior. Ven que viene por dentro, no por arriba. Va por dentro, queda justamente entre el quiasma óptico por dentro y la apófisis clinoides anterior por fuera, ¿ven? Ahí está la carótida, ahí tienen la ubicación. Y ahí está dando esta arteria que les decía, ¿ven? Que va a ingresar por el conducto óptico. Esta es la famosa arteria oftálmica, que da un montón de ramas. Miren, ahí tienen todas estas ramas que ven ahí, son todas ramas de la arteria oftálmica, pero la que no quiero que se olviden, la más importante de todas, para que les vaya, porque es muy importante para la vía de la visión, es la que irriga los receptores de la visión, que es la arteria central de la retina. Esa es la rama que da, es rama de la oftálmica, la más importante de todas. Pero ahí vemos bien la ubicación de carótida interna, entre quiasma óptico por dentro y apófisis clinoides anterior por fuera. Esa sería la porción cerebral. Obviamente va a perforar a la dura madre y vamos a llegar al espacio subaracnoideo, como dijimos al comienzo de la clase. Volvemos a ver acá la imagen, ¿ven? Ahí tenemos carótida interna, acá está representado el seno cavernoso, acá vemos las dos arterias que nos faltan, ¿ven? Ahí está la glándula hipófisis, estas dos arterias que parece que la abrazan, esas son las arterias hipofisarias, como les dije, nacen en la porción cavernosa, y las otras ya las habíamos mencionado. Acá tenemos la comunicante posterior, y acá se vuelven a ver bien las dos terminales, la que va para adelante y es más finita, cerebral anterior, y esta gordita que va hacia afuera, que es cerebral media. Van a leer por ahí algo de sifón carotidio, eso en cirugía, sifón carotidio, bueno, el sifón carotidio
se le dice un sifón a esta vueltita, parece como esta especie de letra S, y corresponde a la porción cavernosa más la porción cerebral. Es esta vuelta que da, eso se conoce como sifón carotídeo. Es la suma de porción cavernosa más porción cerebral. Y lo de sifón es por la formita que adopta como de letra S. ¿Sí? Muy bien. Vamos a arteria vertebral entonces ahora. Arteria vertebral que ya no suena porque ya vimos columna, entonces esta arteria no suena más. La arteria vertebral entonces, aquí la tenemos. Arteria vertebral, rama colateral de esta arteria, la arteria subclavia. Lo mismo, como este es un hemicuello derecho, la arteria subclavia en este caso están haciendo del tronco brachiocefálico. Sabemos que la arteria vertebral, recuerdan, también tiene un trayecto ascendente y recordamos que pasaba por dentro de estos agujeritos que tenían las vértebras cervicales. ¿Cómo se llamaban estos agujeritos por donde pasaba la arteria vertebral? Agujero transverso. Muy bien. Agujeros transversos, ¿eh? Esta era las apófisis transversas, y justamente las apófisis transversas tienen los agujeros transversos, pero tengan presente que, ¿cuántas vértebras cervicales tenemos? 7. 7. No, la arteria vertebral ingresa por el sexto, por la sexta vértebra cervical. El primer agujerito que atraviesa es el sexto. ¿Ves? Si contamos 6, 5, 4, 3, 2, 1. Entonces, tiene un trayecto ascendente por el cuello, va a pasar por el interior de los agujeros transversos de las vértebras cervicales, pero a partir de la sexta. Va a abandonar, bueno, la última, que va a ser el atlas, y va a ingresar al cráneo. ¿Por dónde ingresa la arteria vertebral al cráneo? Muy bien, por el foramen magno, también conocido como agujero occipital. ¿Sí? Ahí vemos la vertebral de este lado y ahí vemos la vertebral del otro lado. Y ahí dentro del cráneo se van a unir. ¿Sí? Ahí vemos, fíjense, ahí vemos muy bien. Esa es la arteria subclavia y ahí tenemos la arteria vertebral que comienza su trayecto ascendente. Los agujeritos que mencionábamos recién, característicos de las vértebras cervicales, solo lo tenían ellas, los agujeros transversos, y ahí las flechitas me están indicando cómo va pasando por cada uno de esos agujeritos. Recuerden, el primero que pasa es el sexto. Y acá la vemos enterita, ¿ven? Arteria subclavia, ahí sube, sale por el agujerito transverso del atlas, ingresa al cráneo por el foramen magno y ahí se va a unir con la otra arteria vertebral. Esta también tiene porciones. La arteria vertebral también va a tener porciones. Y tiene 4 porciones, igual que la arteria carótida interna. La primera porción la llamamos porción prevertebral. Es fácil, es desde que nace de la subclavia, ¿ven? Desde que nace de la subclavia hasta que ingresa por el agujero transverso de la sexta vértebra cervical. O sea, antes de que ingrese una vértebra. Por eso, obviamente, lo de prevertebral. Este sería el segmento prevertebral. La porción cervical, justamente su trayecto ascendente por estas vértebras cervicales. Porción atlantoidea, ¿esto a qué me suena? Atlas, ¿sí? Porción atlantoidea, una porción cortita cuando atraviesa el atlas, y finalmente la porción intracraneal, como dijimos, hace su ingreso por el foramen magno. ¿Sí? ¿Sacaron fotitos? Bueno, eso no está en todos los textos. ¿Estamos? Sí, profe. Muy bien, ahí vemos entonces, como dijimos, recordamos, ahí recordamos por dónde ingresa, por el foramen magno, y ahí podemos ver en esta disección las dos arterias vertebrales. Las dos arterias vertebrales se van a unir y me van a dar entre las dos una única rama terminal, que es esta que vemos acá, que es la arteria basilar.
recuerdan que la protuberancia tenía un canal a nivel de la línea media que llamábamos canal basilar. Bueno, por ahí va a transcurrir esta arteria. Entonces, las dos arterias vertebrales ya dentro del cráneo se unen y me van a dar esta única rama terminal entre las dos, que es la arteria basilar. Muy bien. Vamos a ver entonces las ramas de la arteria vertebral. Como siempre vamos a tener ramas colaterales, ¿sí? Ahí vemos. La arteria vertebral, ¿dónde se dispone? Una vez que ya estamos dentro del cráneo, fíjense, ¿dónde se dispone? Está apoyadita a cada lado del bulbo, ¿ven? Ingresó al cráneo, ¿y dónde está apoyadita? Sobre el bulbo, ¿ven? Recuerdan, ahí tenemos las pirámides, las olivas. Entonces ahí tenemos la arteria vertebral. ¿Qué ramas me da? ¿Qué ramas colaterales me va a dar la arteria vertebral? Bueno, me va a dar la principal irrigación de la médula. Esta arteria que ven aquí, que va a venir por este surquito, que era el mismo surco que tiene la médula. Fíjense que ahí ya estamos en médula, ahí vemos la famosa letra H. Me va a dar esta arteria que se llama espinal anterior. Y hacia atrás, que en esta imagen no vemos, me va a dar dos arterias espinales posteriores. Esa es la irrigación principal de la médula. Como les dije, a través de carótida interna y a través de la vertebral, vamos a tener la irrigación de todo. Entonces, esta es espinal anterior y hacia atrás, que acá en esta imagen no vemos, las dos espinales posteriores. ¿Y acá qué tenemos? Obviamente, por detrás del tronco tenemos el cerebelo. Bueno, y acá me va a estar dando una ramita para el cerebelo, que es la cerebelosa póstero-inferior, también conocida con una sigla que es PICA, que sería póstero-inferior cerebelosa. Entonces, estas son ramas colaterales. Recuerden que acá me faltan las dos espinales posteriores. Esas son las ramas colaterales de la vertebral y luego, como ya les dije, se une una vertebral con otra y de esta unión me va a dar esta rama terminal que se ubica sobre el canal basilar de la protuberancia y es la arteria basilar. Ahí la tenemos. ¿Sí? Ahí la tienen para la fotito. Inés, una consulta. La cerebelosa que indicó recién, está anterior, pero se llama posterior. No, en realidad tiene que ver por la disposición del cerebelo. En realidad, si uno quisiera, se le podría decir, para mi gusto sería inferior directamente. Si yo le pusiera un nombre, sería cerebelosa inferior. Lo que pasa es que se le dice posterior inferior porque va, vos ves la arteria y la ves acá adelante y se va hacia atrás. Está bien. Pero para mí el nombre correcto sería mucho más fácil decirle cerebelosa inferior. Profe, disculpe, una duda. ¿Y las ramas colaterales van a dar tanto de la arteria vertebral izquierda como de la arteria vertebral derecha? Claro, sí, ¿ves? Esta sería una espinal anterior, esta sería la otra que se unen ahí, y estas acá tenés una cerebelosa posterior inferior y esta es la otra. Sí. Las colaterales las da cada una. Ahora terminal da una solita que es la basilar. Gracias, profe. Acá tenemos imágenes cadavéricas, ahí pueden ver. Ahí están las arterias vertebrales, acá las vuelven a ver. Ahí esta es espinal anterior, ¿ven? Esta que desciende es espinal anterior. ¿Sí? Ahí tiene la disposición hacia atrás del cerebelo. Estos son preparados que se hacen unas inyecciones con un látex coloreado, que dan muchísimo trabajo, la gran mayoría de las veces nos sale mal, Es muy dificultoso esta técnica, entonces cuando uno consigue alguna de estas imágenes es oro en polvo, pues son muy difíciles. Bueno, entonces, ahí tenemos, como les dije, las arterias espinales para la médula, la cerebelosa póstero-inferior, también conocida como pica, y nos da una ramita meningia, no demasiado trascendente. Las más importantes, no se olviden, son las espinales y las cerebelosas, y como rama terminal, recuerden la arteria basilar. Profe, una consulta.
La arteria cerebelosa postroinferior va a ser la que va a irrigar el cerebelo. La cerebelosa, sí, hay tres, sí, no es la única, hay 3 arterias cerebelosas de cada lado. Es una, sí, es la que nace de la vertebral. Bueno, gracias. Muy bien, acá volvemos a ver, ¿ven? Otra vez, vemos las vertebrales sobre el bulbo, ahí tenemos espinal anterior, que viene por el surco medio anterior, y esta que ven acá, de cada lado, cerebelosa posterior inferior. Se unen y nace la basilar. ¿Qué ramas me va a dar la arteria basilar? Bueno, me va a dar, fíjense, otra arteria que va a venir para el cerebelo, que la podemos llamar cerebelosa anteroinferior o cerebelosa media. Cerebelosa anteroinferior o cerebelosa media, tiene una sigla que es AICA, son siglas en inglés. Después me va a dar varias ramitas finitas, que van hacia un lado y otro de la protuberancia. Esos son los ramos pontinos o arterias pontinas. Recuerden que la protuberancia también le decíamos puente. Entonces todas esas ramitas son los ramos pontinos o arterias pontinas. Y después me va a dar una última cerebelosa, que es la cerebelosa superior. Entonces, ahí ya con eso ya tenemos la irrigación del cerebelo. El cerebelo va a estar irrigado por 3 arterias cerebelosas, 3 de cada lado, obviamente. De la vertebral nace la posterior inferior. De la basilar, la cerebelosa anterior inferior o media y cerebelosa superior. Igual después, en mis Zooms, yo después les voy a dar estructura por estructura como está irrigada, eso como un resumen final. Así. Rama terminal de las vertebrales, la arteria basilar, una sola. Rama terminal de la basilar, cerebral posterior, que aquí así son 2. Cerebral. Entonces, para el cerebro, chicos, carótida interna me daba cerebral anterior y cerebral media. La tercera arteria cerebral es rama terminal de la basilar y es la cerebral posterior. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos las ramas de la basilar, está esta auditiva interna del laberinto, no demasiada famosa. Las más importantes son las 2 cerebelosas y los ramitos pontinos, y rama terminal cerebral posterior. ¿Estamos? Muy bien, acá tenemos una muy linda imagen. Acá hay algo patológico, que es una de las vertebrales es hipoplásica. Fíjense, esta es una vertebral de tamaño normal, y esta es una arteria vertebral hipoplásica, que es un defecto muy común de encontrar, pero que no suele traer demasiadas alteraciones, ¿sí? Entonces, acá tenemos claramente, ahí vemos bien la arteria basilar, y fíjense, acá veo 2 ramas más gorditas. Bueno, esas son las 2 arterias cerebelosas. Esta es la cerebelosa media, o anteroinferior, y esta es la cerebelosa superior. Estas ramas bien finitas que vemos ahí, esas son las arterias pontinas, o ramos pontinos. Y esta es la rama terminal. Esa es la rama terminal, que esa es cerebral posterior, que obviamente tengo una para un lado, una para el otro lado. ¿Qué me dirían que es esto? Acá estamos en protuberancia. ¿Esto que estoy señalando, qué me dirían que es? Esto es una vista anterior. Mesencéfalo. Puntualmente, ¿qué parte? Pedúnculo cerebral. Perfecto, pedúnculos cerebrales. Entonces, la cerebral posterior, fíjense que es como que abrazar a los pedúnculos cerebrales y se va a ir hacia atrás. Ahí se ve perfecto. ¿Sí? Entonces, les pongo los cartelitos. Otra vez tenemos otro micrófono, pero este no lo veo, me parece. Es de Daniel, profe. El de Daniel, pero no lo veo, me parece. ¿Listo? ¿Sacaron fotitos? Miren qué lindas imágenes que les muestro, ¿eh?
todas de mi colección. Fíjense que otros docentes no le van a mostrar porque no las tienen, son mías. Bueno, terminamos entonces con carótida interna, con arteria vertebral. Tenemos que saberlas muy, muy bien. Y nos vamos a ir ahora a este famoso polígono de Willis, o el nombre moderno, circular cerebral, el que les guste más. Obviamente el nombre lo dice. Esto es un círculo donde se van a conectar estos dos sistemas que vimos recién. Se va a conectar el sistema de las arterias carótidas, siempre internas obviamente, con ramas del sistema vértebro-basilar. O sea, este círculo va a conectar, porque hasta ahora hablamos por separado de carótida interna y de este sistema vértebro-basilar. Bueno, este es un círculo arterial que va a conectar un sistema con otro, y eso es importante porque justamente eso asegura que el encéfalo siempre reciba irrigación, sea por una o por otra vía. Si yo tengo una carótida obstruida, bueno, a través de la vertebral me va a llegar la sangre, o sea, por eso es la importancia de este círculo. Ubicación, como les dije al comienzo de la clase, toda esta extensa red vascular se va a ubicar siempre en el espacio subaracnoideo. Y todas estas arterias están dentro, contenidas, flotando en el líquido cefalorraquídeo. Muy bien, entonces, muy importante saber qué ramas de la carótida participan en este círculo, ¿sí? Y qué ramas del sistema vértebro-basilar. El círculo arterial es este. Ahí lo tienen. Ese es el círculo arterial, ese es el polígono de Willis, lo que les estoy señalando ahí. Obviamente participan, como vemos, acá tenemos carótida interna y participa el sistema vértebro-basilar. ¿Ven? Entonces es una anastomosis de los dos sistemas. Ahora, ¿qué arterias participan de carótida y cuáles del sistema vértebro-basilar? Bueno, de carótida interna participa estas ramas terminales que se iban hacia adelante, que son las cerebrales anteriores. Y las que van a comunicar justamente un sistema con el otro son estas que les había dicho, que es la rama colateral de la carótida interna, que es la comunicante posterior. Por parte de la basilar, cerebral posterior. Un detalle importante. Arterias cerebrales. ¿Cuáles dijimos que eran? Teníamos cerebral anterior y cerebral media, rama de carótida interna, y cerebral posterior, rama de la basilar. Un detalle importante, fíjense, ¿aparece cerebral media? No. La cerebral media, por más que es esta, que es la más gordita de las tres cerebrales, no participa de este círculo, porque ese es un error frecuente de cometer. Meten a las tres cerebrales en la misma bolsa. No, señor. Cerebral media no participa del círculo arterial. Entonces, por parte de la carótida interna, las arterias que participan son las cerebrales anteriores y comunicantes posteriores. Esta y esta. Por parte de la basilar, cerebral posterior. ¿Sí? ¿Sacaron fotito todo? Profe, ¿por qué la arteria comunicante anterior también no hace parte? Sí, en realidad hace parte, lo que pasa es que la comunicante anterior es rama de la cerebral anterior. Eso viene ahora, en instantes. Ok, gracias. ¿Dónde está ubicado? Bueno, ahí lo vemos, ¿ven? A nivel de la base de ambos hemisferios cerebrales. Fíjense, ahí tenemos las vertebrales, la basilar, esas que vemos ahí, esto es carótida interna. Bueno, ahí tienen de color rosa el polígono de Willis. Ahí está. Ahí vemos bien cómo conecta el sistema de las arterias carótidas internas con el sistema vértebro-basilar. La ubicación base de ambos hemisferios cerebrales. Acá tenemos una muy linda imagen. ¿Qué está rodeando? ¿Qué es esto que estoy viendo acá? Los dos nervios ópticos, el quiasma óptico. Y ahí tienen acá tienen el polígono. Entonces, repasamos. Esto es carótida interna.
por parte de la carótida interna, cerebral anterior hacia adelante, comunicante posterior hacia atrás. Esto es cerebral media y no participa del polígono. Cerebral anterior, comunicante posterior. Por parte de esta arteria, que es la basilar, cierra el polígono, esta que es la cerebral posterior. Alguien me preguntaba recién, la comunicante anterior es esta pequeña arteria que comunica las cerebrales anteriores entre sí. En realidad, uno al hablar de cerebrales anteriores ya da por hecho que están unidas por la pequeña comunicante anterior. Si la quieren nombrar, se puede nombrar, pero en realidad es rama de cerebral anterior y no de carótida. Ahí tenemos otra imagen muy linda. Ahí donde pusieron esto negro, esas son las carótidas internas. Esto que ven acá son los dos nervios ópticos, o sea que decimos que rodea al quiasma óptico. Volvemos a ver, ¿ven? Entonces, hacia adelante, cerebral anterior. Para quien me preguntaba, esa es la pequeña comunicante anterior que comunica una cerebral anterior con otra. ¿Sí? Hacia atrás, comunicante posterior, rama de carótida interna, esta sí, y me cierra el polígono, esta que va hacia atrás, rama terminal de la basilar, cerebral posterior. ¿Estamos? Esto es una pregunta de 4 puntos, ¿eh? Si tuviéramos un final oral y me preguntan polígono de Willis y no lo sé, es algo básico, enorme, que hay que conocerlo muy bien, muy, muy popular. Profe, ¿el polígono también circunda la hipófisis o solo el quiasma? Claro, sí, está ahí pegadito, si vemos, lo que pasa es que ahí no se ve, la hipófisis la tendrías acá. Sí, lo que pasa es que se lo relaciona siempre más con el quiasma, pero sí es correcto también. Está muy bien la apreciación. De este polígono voy a tener arterias que llamo superficiales o corticales porque van a vascularizar la corteza cerebral, y voy a tener arterias que las llamo profundas o centrales porque me irrigan estructuras que van a estar en el interior, como son los núcleos grises, como vemos el cuerpo estriado, el